Así pues, si me dan la siguiente diapositiva, vamos a hablar más allá de la hipercolesterolemia, el riesgo residual, pero realmente nos vamos a enfocar al tratamiento de la dislipidemia mixta heterogénica. Así pues, aquí vamos a empezar nuevamente con 3 preguntas. ¿Me regresas la pregunta, por favor? Bueno, aquí la podemos ver. Respecto a los fibratos, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? Los fibratos son agonistas PPAR gamma. Los fibratos son agonistas PPAR alfa. Los fibratos mejoran significativamente el perfil anormal de la dislipidemia mixta heterogénica. Por favor, díganme cuál es falsa. Esa es la respuesta correcta. Okay. 42% de ustedes piensan, creo que la pregunta era hasta cierto punto capciosa, pero esa era la intención. Los fibratos no son agonistas PPAR, pero no son de la fracción gamma. La fracción gamma son las glitazonas, la rosiglitazona, la pioglitazona. La fracción alfa son los fibratos, pero la pregunta decía cuál es falsa y esa es verdadera, y que mejoran significativamente el perfil anormal de la dislipidemia mixta heterogénica. No es falso, es verdadero. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la respuesta A. Esa es la única falsa. Así es que pónganse abusados y viene la segunda pregunta. Respecto al riesgo residual a estatinas, ¿cuáles de las siguientes aseveraciones es verdadera? Creo que está mal contextualizada la pregunta. Si tienes la pregunta original, la que está... Eso. La siguiente. Ok, ponme esta. Respecto al fenofibrato de colina, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera? ¿Es un fibrato que se metaboliza en el hígado? ¿Es un fibrato que se metaboliza en el intestino? ¿O es un fibrato menos eficaz y seguro? Por favor, contesten de estas 3 opciones, ¿cuál consideran ustedes como la respuesta verdadera? Ok, la respuesta verdadera respecto al fenofibrato de colina es que es un fibrato que se metaboliza en el intestino, y creo que este tema, a pesar de que este es un fármaco que tenemos nosotros disponibles para su prescripción, es un tema en el cual debemos de ahondar, puesto que solamente el 25% de ustedes contestó la respuesta correcta, y esto tiene mucho que ver con el sentido o el porqué de una nueva molécula de fenofibrato. La siguiente, sobre la marcha la podemos corregir. Había una tercera pregunta, que fue la previa que me habías pasado. No, esa fue la primera. La siguiente, por favor. Bueno, la pregunta es esta. Respecto al fenofibrato, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera? Respecto al fenofibrato, dentro de todos los fibratos, sabemos que hay ciprofibrato, besafibrato y fenofibrato. El fenofibrato es el fibrato menos eficaz, es el fibrato más eficaz, seguro y estudiado, o es el fibrato menos seguro. ¿Cuál para ustedes es la respuesta correcta? ¿Y me ponen las respuestas, por favor? ¿Y dan tiempo para contestar? Hagan caso omiso del enunciado de arriba. Las opciones son las que están abajo. Y la pregunta fue la que les hice. Esa es la respuesta correcta. Vamos a ver, el 94% de ustedes tiene claro que el fenofibrato
Como fibrato es el más seguro, es el más eficaz y es el más estudiado, lo cual es correcto. Ok, ¿me dan la presentación, por favor? ¿Qué hacen los fibratos? Los fibratos son moléculas que son agonistas PPAR-alfa y que disminuyen la síntesis de VLDL-guayano, lo cual ahora podemos entender que es el eje central de la fisiopatología de la dislipidemia mixta. ¿Cómo lo hacen esto? Gracias a su efecto PPAR-alfa, favorecen la oxidación muscular de los ácidos grasos libres. Por este mismo mecanismo aumentan la lipoproteína lipasa. Por lo tanto, aumentan la expresión de la ApoA5, que es un cofactor de la lipoproteína lipasa, disminuyen la expresión de la ApoC3 y de manera reactiva, al reducir la síntesis de VLDL rica en triglicéridos, favorecen que la CEP o proteína transferidora de ésteres de colesterol no se sobreexprese. Por lo tanto, los fibratos disminuyen las lipoproteínas ricas en triglicéridos, disminuyen la LDL densa y pequeña y aumentan el HDL maduro o HDL alfa. Estos son los efectos que hacen los fibratos. Vamos a ver con más detalle cómo lo logran. ¿Por qué la oxidación muscular de ácidos grasos libres nos permite tener un efecto favorable en la síntesis de VLDL? Ya habíamos dicho que los ácidos grasos libres circulan en exceso. Si nosotros tenemos por efecto del fibrato músculos que capten estos ácidos grasos libres y los utilicen para generar energía en forma de ATP, entonces no tenemos un substrato para la síntesis de triglicéridos dentro de las VLDL. Tenemos menos oferta de ácidos grasos libres al hígado para la síntesis de VLDL rica en triglicéridos. Después, al favorecer la expresión de la lipoproteína lipasa y de la ApoA5 y reprimir la expresión de la ApoC3, ¿qué es lo que hacen los fibratos? Los fibratos favorecen el efecto de la lipoproteína lipasa y por lo tanto la lipoproteína lipasa puede atacar a la VLDL, hidrolizar los triglicéridos, liberar ácidos grasos libres y ya dijimos que estos ácidos grasos libres bajo el efecto de los fibratos serán asimilados por los músculos para la formación de energía. Por lo tanto, si nosotros tenemos esos efectos, la expresión de la proteína transferidora de ésteres de colesterol no será necesaria, porque nosotros, gracias al efecto fibrato, estamos reduciendo la circulación y la permanencia en la circulación de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. La proteína transferidora no se sobreexpresa y por lo tanto no se hace ese intercambio de triglicéridos por colesterol y nosotros tenemos un perfil farmacológicamente más parecido al normal que si el que nosotros bajo esta fisiopatología tuviéramos si no estuviéramos administrando un fibrato. Por lo tanto, los fibratos son moléculas que a través de estos mecanismos, que es un efecto agonista PPAR-alfa, disminuyen de un 25 a un 50% las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Es decir, que si nosotros medimos los triglicéridos, vamos a ver que los tenemos reducidos de un 25 a un 50%. Es el efecto que nosotros vemos. Pero el efecto que nosotros estamos logrando realmente es la reducción de las lipoproteínas que transportan a los triglicéridos. Pero al mismo tiempo estamos reduciendo LDL densa y pequeña en un 10% y estamos incrementando HDL maduro de un 5 a un 25%. Este es el efecto global del fibrato sobre la fisiopatología de la dislipidemia mixta heterogénica. Y en el estudio ACCORD, el estudio que ya les mostraba, si bien en la población general no hubo una reducción significativa de eventos cardiovasculares mayores, en la población con el perfil de dislipidemia mixta heterogénica, triglicéridos arriba de 200, HDL abajo de 35, hubo una reducción de 31% en la incidencia de eventos cardiovasculares mayores. Muerte cardiovascular, infarto miocárdico no fatal, infarto cerebral no fatal. Por lo tanto, cuando nosotros indicamos, como vamos a ver más adelante, un fibrato, tendrá que ser en aquella población que tratada con estatina de manera óptima, persiste con triglicéridos altos y HDL bajo, que nos está reflejando el perfil de dislipidemia mixta heterogénica. Estas son las indicaciones de los fibratos. Los fibratos tienen
3 indicaciones. Una ya la vimos, la prevención de progresión de retinopatía proliferativa diabética. La otra indicación que es muy importante, puesto que en México 2% de la población tiene hipertrigliceridemia grave, es decir, más de 500 miligramos por decilitro, la indicación clase 1A para fenofibrato es la prevención de pancreatitis. Para reducir el riesgo de pancreatitis, fenofibrato está indicado con esa clase 1A, es decir, la más fuerte que hay, si después de un estilo de vida sano persiste un patrón de hipertrigliceridemia grave. Ojo, aquí la indicación es prevención de pancreatitis. La otra indicación es para reducir el riesgo cardiovascular, el riesgo de un evento cardiovascular mayor, muerte, infarto o stroke. Para esto, para reducir el riesgo cardiovascular, fenofibrato está indicado con un nivel de indicación 2B si después de estatina óptima persiste un patrón de dislipidemia mixta heterogénica, triglicéridos más de 200, HDL de menos de 40. Y ojo, si después de estatina óptima, esto quiere decir de 8 a 12 semanas después de estatina, si persiste este perfil, agregar un fibrato y de ellos fenofibrato es lo indicado. No arrancar fenofibrato y estatina simultáneamente porque nosotros no sabemos cómo se moverá el perfil de lípidos después de la estatina. Tenemos que valorar el perfil de lípidos después de la estatina. Y al persistir la dislipidemia mixta, entonces estamos justificados con este nivel de indicación para agregar un fibrato. Y con esto lo que quiero decir es que las combinaciones fijas de una estatina con un fibrato no son las más aceptadas desde el punto de vista de evidencia científica. Las combinaciones libres de fenofibrato más una estatina sería la estrategia que nosotros tenemos que seguir. Hablemos del fenofibrato de colina. El fenofibrato de colina o Trilipix tiene estas características. El fenofibrato que no es de colina normalmente requiere un metabolismo a nivel hepático y aquí existe la posibilidad de interacciones farmacológicas con diferentes moléculas, entre ellas las estatinas. Y entonces se libera del hígado, después de su metabolismo del fenofibrato, el ácido fenofíbrico, que es la molécula activa, y esta es la que hace los efectos que ya nosotros vimos en la fisiopatología de la dislipidemia mixta. Esta nueva presentación de fenofibrato, el fenofibrato de colina, ¿qué es lo que sucede? El fenofibrato de colina, al ingerirse por vía oral, se hidroliza colina a nivel intestinal, no tiene metabolismo hepático y por lo tanto se circula directamente después de la hidrólisis intestinal el ácido fenofíbrico, que es la molécula con efectos sobre la dislipidemia heterogénica. Por lo tanto, nosotros evitamos la interacción farmacológica potencial que puede haber a nivel hepático. Esta es la virtud y esta es la característica de esta presentación de fenofibrato, que es el fenofibrato de colina. Ahora vamos a ver qué evidencia tenemos nosotros de beneficio clínico con este fenofibrato de colina. El fenofibrato de colina tiene un programa muy robusto de investigación clínica, 3 estudios sólidos de fase 3 en combinación libre con diferentes estatinas, las que seguramente ustedes usan en su consultorio. Tenemos el estudio con rosuvastatina, el estudio con atorvastatina y el estudio con simvastatina. Este programa incluyó pacientes, todos ellos, hombres o mujeres, de 18 años de edad o mayor, con dislipidemia mixta, específicamente triglicéridos de más de 150, colesterol HDL de menos de 40, siendo hombres, menos de 50, siendo mujeres, y colesterol LDL arriba de 130, sin tratamiento farmacológico. Y el programa fue muy homogéneo. Les voy a presentar primero el estudio de Jones, que fue hecho con rosuvastatina. Ácido fenofíbrico o fenofibrato de colina, 135 miligramos como monoterapia, rosuvastatina en una intensidad media, rosuvastatina 10 miligramos, o la combinación de ácido fenofíbrico 135 más rosuvastatina 10. Y después tenemos rosuvastatina en dosis mayor, 20 miligramos, la combinación ácido fenofíbrico rosuvastatina 20 miligramos, y para la comparación de seguridad, rosuvastatina 40 miligramos. A todos estos individuos se les midió el perfil de lípidos, todas estas fracciones,
también algunos marcadores de inflamación como proteína C reactiva, pero vamos a enfocarnos en qué pasó 6 semanas después 6 semanas de tratamiento y cómo se modificaron los perfiles de lípidos, y nos vamos a enfocar en colesterol LDL, HDL y triglicéridos. Vean ustedes las gráficas primero, comparando ácido fenofíbrico en rojo, rosuvastatina en café y la combinación en blanco. ¿Qué le pasó al HDL? Cuando nosotros usamos la combinación, tenemos un incremento del HDL de 20%, que es superior a que si nosotros usamos la estatina sola, lo cual obviamente se debe al efecto del fibrato, que ya dijimos es incrementador de HDL. ¿Qué le sucede a los triglicéridos? Los triglicéridos, como reflejo de lipoproteínas ricas en triglicéridos, se reducen con la combinación en un 47%, superior a la reducción de triglicéridos que se logra con la estatina sola, de 24%. Y superior a la que nosotros lograríamos con el ácido fenofíbrico solo. ¿Qué le sucede al colesterol LDL per se? Tenemos una reducción de 37%, que el ácido fenofíbrico prácticamente conserva el efecto de la estatina sola. Entonces, con una estatina como rosuvastatina, si nosotros combinamos el ácido fenofíbrico, vamos a ver que tenemos un impacto muy favorable en las 3 fracciones lipídicas más importantes para modificar el riesgo residual. ¿Qué sucede si usamos rosuvastatina de 20 miligramos combinada con el ácido fenofíbrico? Tenemos el efecto, conservamos el efecto incrementador de HDL, reducimos de manera sustantiva prácticamente 50% triglicéridos y conservamos el efecto reductor de colesterol LDL. Esto es con rosuvastatina 20 miligramos, sumamente eficaz la combinación para modificar el perfil total. Hablando de seguridad, realmente hay problemas de seguridad cuando nosotros combinamos fenofibrato de colina con una estatina como rosuvastatina. No. Tenemos aquí incremento de CPK más de 10 veces el límite superior normal, rhabdomiólisis, incremento de enzimas hepáticas con bilirrubina elevada o incremento de creatinina, ya sea más del 50% sobre el límite superior normal. Ninguna de las columnas demuestra que la combinación de fenofibrato de colina con, en este caso, rosuvastatina, incremente ninguno de estos eventos adversos, que son eventos adversos serios, situación que, como sabemos, no sucede o bien no está estudiada con otros fibratos. Ahora veamos la combinación con atorvastatina. Es el mismo esquema de comparación en los estudios. En este estudio, Goldberg comparó ácido fenofíbrico 135, atorva 20 o la combinación. Atorva 40, ácido fenofíbrico en combinación con atorva 40 o atorva 80 para comparar seguridad. ¿Qué sucede con el perfil metabólico? Cuando comparamos atorva 20 con ácido fenofíbrico, vemos que hay un efecto menos intenso que con la combinación de rosuvastatina sobre HDL. Y esto lo sabemos porque por alguna razón que no está especificada, atorvastatina tiene un incremento menos significativo que rosuvastatina y esto aquí se refleja claramente. Tenemos también una reducción muy significativa, prácticamente 50%, sobre triglicéridos. Estamos impactando sobre fracciones no LDL de lipoproteínas aterogénicas. Y tenemos una reducción también importante, como una estatina de intensidad media atorva 20, de 33% en las cifras de colesterol LDL, que se conserva cuando nosotros llevamos a cabo la combinación con ácido fenofíbrico. Cuando nosotros usamos una intensidad mayor de la atorvastatina, 40 miligramos, ¿qué sucede? Hay un incremento significativo de HDL, hay una reducción significativa de triglicéridos y hay una reducción mayor, significativa, de colesterol LDL. Es decir, que con la combinación libre con atorvastatina nosotros tenemos nuevamente un impacto en el perfil global de la dislipidemia mixta heterogénica. Cuando analizamos la seguridad vemos que igual, si nosotros comparamos con detalle cualquiera de estas columnas, vemos que ninguno de los eventos adversos importantes, sean musculares, hepáticos o renales, se incrementa de manera significativa cuando nosotros usamos la combinación libre de ácido fenofíbrico con atorvastatina.
Ahora veamos la tercera estatina, que también es muy usada, simvastatina. El mismo esquema de comparación. Estudio fase 3, ácido fenofíbrico, 135, Simba 20, la combinación. Simba 40, ácido fenofíbrico con Simba 40 y Simba 80 para comparación con fines de seguridad. Sabemos que Simba a dosis de 20 y 40 actualmente está catalogada como una estatina de intensidad media. ¿Qué tenemos en el perfil de lípidos? Un incremento significativo de HDL que es más significativo con la combinación que con la estatina sola, lo cual es de esperarse. Tenemos una reducción significativa de triglicéridos, 37.4, superior cuando nosotros usamos la combinación en la barra blanca que cuando nosotros usamos la estatina sola. Y tenemos una reducción menos potente que con las otras dos estatinas del colesterol LDL, como es esperable para una estatina como la simvastatina, que es de intensidad media. Si nosotros comparamos simvastatina 40 miligramos en combinación con ácido fenofíbrico, vemos que se conserva el efecto incrementador de HDL, prácticamente un 20%, lo cual es muy llamativo. Tenemos una reducción igualmente significativa, mayor a 40% de triglicéridos. Estamos impactando en VLDL y IDL rica en triglicéridos. Y tenemos una reducción de 25% de colesterol LDL. Si nosotros vemos los eventos adversos, vemos que con simvastatina 20 y 40 miligramos, la combinación de simvastatina 80 miligramos con ácido fenofíbrico no fue estudiada porque simvastatina 80 miligramos en el momento actual es una dosis no recomendada por las guías, porque ahí sí se incrementa el riesgo de eventos adversos fundamentalmente musculares. Pero la combinación con 20 y 40 miligramos con ácido fenofíbrico no ofrece un incremento significativo en eventos musculares, en eventos hepáticos ni en eventos renales. Si nosotros analizamos con qué posibilidad podemos obtener un perfil lipídico ideal, un perfil lipídico caracterizado por un LDL de menos de 100, un HDL mayor de 40 o mayor de 50 a hombres o mujeres, triglicéridos de menos de 150, un colesterol no HDL de menos de 130 y una ApoB de menos de 90, un perfil lipídico que todos nosotros desearíamos tener. Cuando nosotros usamos ácido fenofíbrico solo, tenemos esta posibilidad en 2.3%. Cuando nosotros usamos una estatina de intensidad media, sea rosuvastatina 10, atorvastatina 20 o Simba 20 o 40, tenemos esa posibilidad en 6%. Si nosotros usamos la combinación, prácticamente alcanzamos un 20% de posibilidad de llevar a nuestros pacientes a un perfil lipídico ideal y con ello prevenir potencialmente el riesgo de un evento cardiovascular mayor. Si nosotros hacemos la combinación del fenofibrato de colina con una estatina de intensidad alta, como puede ser rosuvastatina 20 miligramos o atorvastatina 40 miligramos, las posibilidades del ácido fenofíbrico se conservan 2.3%, 6.8% para la estatina de intensidad alta sola, pero mejoramos. Subimos el 20%, del 20% la posibilidad de alcanzar en nuestros pacientes o en nosotros mismos un perfil lipídico ideal. Esta es lo que nos brinda la flexibilidad de poder combinar un fibrato como el fenofibrato de colina de manera libre, como lo mencioné, con la estatina con la cual ustedes se sientan más confortable usando. Puede ser rosuvastatina, puede ser atorvastatina, puede ser simvastatina. Esto no lo podemos lograr si nosotros, mal usado, usamos de entrada una combinación en dosis fija de un fibrato con una estatina. Así pues, concluyendo, podemos decir que el ácido fenofíbrico o fenofibrato de colina, adyuvante a cualquier estatina, es superior a la estatina sola en la corrección integral del perfil lipídico de la dislipidemia mixta. Le tenemos que dar su oportunidad a la estatina de hacer su efecto sobre el colesterol LDL y posteriormente, en un tiempo razonable, 8 a 12 semanas, valorar la adición del fenofibrato de colina. Punto número 2, hablando de seguridad, el fenofibrato de colina o ácido fenofíbrico, adyuvante a cualquier estatina, tiene un perfil de seguridad similar a la estatina sola
en la corrección integral del perfil lipídico de la dislipidemia heterogénica, es decir, en la reducción de lipoproteínas ricas en triglicéridos o triglicéridos medidos, en la reducción de LDL densa y pequeña y en el incremento de HDL. Y esas son mis dos conclusiones y tenemos 5 minutos por si existe alguna duda. Si no es así, agradezco a todos ustedes su atención y espero que mi charla haya sido de utilidad.